Bienvenidos, buenos días. En esta mañana estamos acá y más allá del frío, lo que nos mueve, el sentido mayor, no es eso, aunque algunos dicen también, pero no es el sentido para que podamos aplaudir, expresar la alabanza y levantar el nombre de nuestro Dios. Lo vamos a hacer porque Él es grande, porque le da sentido a toda nuestra existencia y porque está con nosotros todos los días. Saben que hay personas, hay hermanos nuestros en países donde no se puede libremente reunir en grupo. Ellos no pueden libremente abrir la Biblia muchas veces y levantar una reunión para Dios. ¿Cómo quisieran ellos estar, igual que nosotros acá, con esta libertad increíble? Así es que tenemos que valorar eso, disfrutar que tenemos esa posibilidad y dar gracias a Dios porque ellos estarían gustosos de estar aquí con nosotros si pudieran. Pero nosotros tenemos que alegrarnos en nuestro Dios en esta mañana. Dios les bendiga, levanta tu corazón, levanta todo tu ser para ese Dios grande, maravilloso. Amén, hermanos. Animémonos en esta mañana, vamos a alabar a nuestro Dios, ¿cierto? Él, el sustentador de todo. Gracias, Señor, te damos por un día más. Tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Te alabamos, Señor. Alzamos nuestras voces a ti, el merecedor de toda honra. Gracias, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Tú nos rescataste. De mi pasado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció.
me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Tu reino, Señor, ha venido sobre esta tierra. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Porque confiamos en ti, el Dios verdadero. El Dios que ha creado todo. Te adoramos, Señor. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantes sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera no me afano por el mañana. No me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo.
Doy gracias al Señor porque cuando Él nos pone aquí al frente tenemos una gran misión, que es traer su palabra, que es poder traspasar lo que Él quiere decir a la iglesia. Así que me siento bendecida cada vez que los pastores me piden que pueda compartir. Y quiero hablar hoy día un mensaje que el Señor ha estado poniendo en mi corazón hace mucho tiempo. Quizás, como digo, siempre compartimos palabras que hemos escuchado más de una vez. A veces suena un poco repetitivo, pero Dios es así. Dios nos insiste, Dios trae ciertos temas una y otra vez a nuestra vida porque quiere tratar con nosotros y porque muchas veces creemos que hay cosas resueltas, pero no es tan así. Hay cosas que aún tienen que ser transformadas en nosotros. Así que hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema, y hemos estado nosotros todos los miércoles, los que han estado en Edificando Vidas. ¿Quiénes han estado en la serie? ¿Sí? Ya, bueno, hay muchos que no han estado. Les recomiendo que puedan ahí pedir el link, que se pongan al día, porque hemos estado viendo una serie sobre Jesucristo que ha sido muy buena, muy reveladora. Hemos aprendido tanto sobre el carácter de Jesús. Hemos aprendido igual estos últimos capítulos sobre cómo Jesús vivió y cómo impactó los corazones de esa época y cómo puso a muchos en conflicto, y fue tremendo lo que Él hizo. Y si vemos a Jesús, vemos que Él vino a la tierra para morir por nosotros, para darnos salvación y esperanza de vida. Y junto con eso, además, vino a enseñarnos muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que todos podemos decir que Jesús dejó muchas enseñanzas cuando leemos la palabra, y creo que la enseñanza más importante que Él quiso dejarnos fue el amor. Porque Él nos enseñó con sus palabras y con su manera de vivir que teníamos que amar, que el amor no es, como dijo el pastor el otro día, un sustantivo, sino que es un verbo, o sea, es una acción, algo que se tiene que demostrar. Y que no se trata solamente de que nosotros sintamos en nuestro interior, que vivamos ese sentimiento que a veces queremos vivir de amor, sino que seamos conscientes de que es una decisión, de que es algo que nosotros tenemos que decidir en nuestra mente y exteriorizar como una acción. Y quiero refrescar un poquito la memoria de lo que nos ha estado compartiendo el pastor sobre el amor, y nos compartió él el otro día 3 versículos que son claves para entender esto. Uno es Mateo 22, 37 y 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero luego dice que hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. O sea, todo lo que Jesús nos quiso enseñar se resume en esto. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, tu fuerza, pero también dice: ama a tu prójimo, y pone estas 2 cosas a la par, como igualmente importantes. Luego, Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Sigo, primera de Juan 4:8. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Wow, son versículos al hueso, impactantes, que nos confrontan. Y podemos ver entonces que el amor, si pusimos atención en estos versículos, que el amor es un mandamiento de Dios para nosotros, para sus hijos. Y es el estilo de vida que Él quiere que nosotros tengamos. Es la evidencia, como dice también en uno de estos versículos, de que nosotros somos sus discípulos. Es la manera en que nos van a conocer, en que se van a dar cuenta que tú sigues a Jesús, si ven amor en tu vida. Y si amamos, hay algo que nosotros tendremos que hacer y que vamos a tener que practicar todos los días, continuamente, una y otra vez, y que está directamente relacionado con el amor. Porque hoy no he venido a hablarles del amor, pero he venido a hablarles del amor. Ahora me van a entender. Porque no voy a hablarles del amor directamente, pero voy a hablarles de algo que está relacionado, que no se puede separar del amor, y eso es el perdón. Y bueno, a veces nos cuesta
nos cuesta hablar del perdón y nos gusta mucho hablar de amor porque todo suena muy bonito, ¿cierto? Corazones y amor y wow, nos encanta el romanticismo, pero cuando entramos en el campo del perdón, como que ahí nos empieza a incomodar, ¿cierto? Cuando vemos que el amor también tiene que ver con el perdón, como que ya no nos gusta tanto hablar de ese tema. Porque perdonar duele muchas veces y perdonar tiene que ver con esa parte sacrificial del amor que no nos gusta tanto, que preferimos obviar, pero en que realmente se demuestra el amor. Así que el Señor ha puesto este mensaje hoy en mi corazón y me ha venido hablando por muchos años de esto y he tenido que practicarlo. Y estos últimos 2 años creo que ha sido de una manera mucho más fuerte. Y bueno, los que son cercanos a mí saben de una historia que tuve. Tuve que perdonar a alguien en mi vida, alguien que me había dañado, que era una relación conflictiva, difícil. Pero el Señor me habló, el Señor me confrontó y el Señor me ayudó también a poder llevar eso a la práctica, que no quedara nomás como una teoría. Y ha sido tan liberador para mí, ha sido tan bueno el poder ver cómo el Señor ha transformado mi corazón y lo sigue haciendo y me sigue enseñando todos los días, porque quizás uno puede tener un problema con alguien y ya lo perdonas y lo superas, pero siempre va a haber alguien, o esa misma persona u otro, y siempre vas a tener que ejercer el perdón. Entonces es algo que a diario tenemos que practicar, que no tenemos que olvidar y en que tenemos que crecer todos los días. No hay un acto que desafíe más nuestro corazón, nuestra naturaleza humana, que el perdonar a un enemigo, el extender ese perdón a un enemigo. Y quiero decirte hoy que el perdón es algo que te conecta directamente con el corazón de Jesús, porque cuando tú perdonas es como si estuvieras siendo crucificado con Cristo. Es el momento en que tú te identificas con su muerte. O sea, el momento en que nosotros más nos vamos a parecer a Jesús en nuestra vida es cuando perdonamos una ofensa a quien nos ha ofendido. Así es. Porque a todos en la vida nos han ofendido. ¿A quién nos lo han ofendido? ¿Quién podría decir, no, yo jamás me he resentido con nadie, jamás me he molestado con nadie? O sea, siempre en la vida hay alguien que nos va a ofender, con o sin intención. Todos en la vida tenemos uno o más enemigos o personas con las que hemos tenido un conflicto. Y enemigo es esa persona que consciente o inconscientemente te daña o te causa algún perjuicio. Entonces vamos a entender aquí que enemigo, porque pensamos en enemigo y decimos alguien que yo no puedo ver, alguien que odio, alguien que me causa como aversión. Pero también puede ser esa persona que quizás es tu amigo, tu papá, tu mamá, pero que te ha causado un daño, que ha dejado algo en ti y empieza como a convertirse de cierta manera en un enemigo. Entonces vamos a ver que son todas las personas que nos han causado algún perjuicio. Por ejemplo, alguien que le contaste un secreto, que confiaste en él, fuiste y se lo contaste y le dijiste, por favor, no le digas a nadie, y esa persona lo hizo público. O alguien a quien tú le prestaste dinero, quizás, confiando en que te lo iba a devolver y nunca te lo devolvió. O alguien que te fue infiel, alguien que te rechazó, que te humilló, que te hizo sentir mal. Pueden ser tantas situaciones que hemos vivido, tantas ofensas, pero cualquiera sea ella, todos hemos pasado por algo así, todos tenemos uno o más enemigos. Y quiero llevarte a la palabra del Señor en Mateo 18, del 21 al 22. Aquí vamos a leer un pasaje que quizás muchos han leído, que conocen, es un clásico. Es una conversación que tuvo Pedro con el Señor, una conversación sobre el perdón. Y dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le respondió, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y aquí vemos que el Señor Jesús tuvo una respuesta para Pedro y tiene una respuesta para nosotros sobre cuántas veces tenemos que perdonar. Porque yo creo que todos nos hemos preguntado, sobre todo cuando alguien nos ha ofendido tantas veces, y lo perdonamos una vez, otra vez, y como que empezamos a aburrirnos y decimos, ¿hasta cuándo voy a tener que perdonar a esta persona?
Y para entender esta conversación vamos a tener que entender el contexto de la época. Y quiero contarte un poquito que en esa época los maestros de la ley enseñaban que una persona generosa, que una persona generosa podía llegar a perdonar a la misma persona hasta 3 veces. Eso era como lo que se acostumbraba. Si una persona te ofendía, ya entonces tú generosamente lo perdonabas, luego te volvía a ofender, lo volvías a perdonar, y ya la tercera vez, en un acto así como de extrema bondad y de extrema generosidad, entonces tenías que volver a perdonarlo. Pero si ya esa persona venía otra vez y te ofendía una 4ª vez, entonces tú estabas en todo tu derecho de tener rencor, de vengarte, de exigir que te repararan ese daño, etc. O sea, esa persona se merecía tu odio. Pero vemos que aquí Pedro se acerca a Jesús con esta pregunta y él se sentía como tan generoso, ¿no? Porque va y le dice, Señor, ¿cuántas veces te tengo que perdonar? Y le da una sugerencia, le dice, ¿hasta 7? O sea, él estaba yendo más allá de lo que se acostumbraba en la época, estaba proponiendo algo innovador, digamos, algo mucho más allá de lo que se acostumbraba, pensando que 7 quizás era el número perfecto y que estaba como subiendo el estándar, pero Jesús le dio una respuesta que quizás lo descolocó y quizás nos ha pasado también a nosotros, porque Pedro creía que él sabía la respuesta, pero se dio cuenta que no. Porque Jesús una vez más, como diríamos, la hizo. O sea, rompió sus esquemas y lo dejó marcando ocupado y le dijo, no es hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y seguramente la reacción de Pedro fue sacar la calculadora y multiplicar 70 por 7. Le dijo, ya 490. Entonces, ¿serán 490 veces? Y quizás a nosotros también nos ha pasado eso, que hemos sacado cálculos y hemos dicho, ese debe ser el número. Pero Jesús no estaba diciendo que debíamos perdonar hasta 490 veces, porque eso solo era un número representativo, era como un ejemplo, pero lo que en realidad Jesús estaba diciendo es que si nosotros somos sus discípulos y si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad y hacer lo que Él quiere, que es que perdonemos, vamos a perdonar sin límites. O sea, nuestro perdón no va a tener un número definido, sino que va a ser sin límites. Y esto no es una opción, no se trata de una sugerencia, sino que es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir si queremos hacer la voluntad de Dios y amarlo y cumplir con ese primer mandamiento que leímos que estaba en Mateo 22, 37 y 40 de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para ir aclarando más esto aún, vamos a ver que Jesús luego de esto, de esta conversación, para dejárselo clarito a Pedro, le contó una parábola. Y esta parábola también la hemos escuchado quizás todos aquí, y si alguien no la ha escuchado, bueno, esta es la oportunidad, está en Mateo 18, 23. Y bueno, no la voy a leer textual, ustedes la pueden leer, pero quiero contarles que lo que Jesús aquí hizo fue contar una historia que dijo que era semejante al reino de los cielos. Dice, el reino del cielo se puede comparar a... Y empezó a contar esta historia. Dijo que había un rey que tenía deudores, que eran sus siervos. Y estos siervos, uno de ellos, le debía mucho dinero. Dice que debía millones de monedas. Y como no podía pagar, lo que hizo este rey fue, lo mandó a tomar preso y lo quería vender junto con todos sus bienes y toda su familia para que se pudiera pagar de esta deuda. Y el hombre estaba tan desesperado que le rogó al rey, dice que cayó de rodillas suplicándole que por favor le diera más tiempo para pagar. Y el amo dice que en ese momento tuvo compasión de él, sintió compasión y lo liberó y más aún lo perdonó. Dice que le perdonó la deuda. O sea, a mí me llamó mucho la atención este detalle porque no dice que le dio más tiempo, que era lo que él estaba pidiendo, dame más tiempo para pagar, sino que dice que le perdonó la deuda. O sea, anuló esa deuda, dijo ya, no me lo pagues. Pero luego dice que ese mismo hombre que había sido perdonado salió y fue a buscar a un compañero suyo que también era siervo y que a su vez le debía a él. Era como la misma situación. Pero dice que le debía algunas miles de monedas, que era mucho menos a millones de monedas.
solo eran unas miles de monedas. Y le exigió que le pagara. O sea, dice que lo tomó del cuello y lo amenazó y le dijo, págame ahora o te voy a mandar a encarcelar. Y este otro siervo tuvo también la misma actitud. Él dice que cayó de rodillas, le rogó que le diera más tiempo para pagar, pero la actitud de ese que había sido perdonado fue muy distinta porque le dijo que no, que si no tienes para pagar, entonces te vas a la cárcel hasta que me pagues. Y otros siervos, dice la historia, que se enteraron de esta situación y fueron ante el rey y le contaron, rey, pasó esto, a quien tú perdonaste, también alguien le debía, pero no fue capaz de perdonar. Entonces el rey se escandalizó y mandó a llamar a este siervo que él había perdonado y le dijo, ¿no debiste haber perdonado como yo te perdoné? O sea, no lo podía creer, cómo no había sido capaz si él mismo había sido perdonado. Entonces dice que enojado envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pague toda la deuda. Y si ven al final de este capítulo dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces es una tremenda enseñanza que el Señor dejó a nosotros para hablarnos del perdón y de que si no perdonamos eso tiene una consecuencia. También que nosotros no vamos a ser perdonados. Es cierto que perdonar nos cuesta, tiene un alto costo, nos va a costar, pero mucho más nos va a costar si nosotros no perdonamos. Porque si nosotros no perdonamos, eso va a traer a nosotros algo terrible, nos va a destruir, nos va a matar, va a empezar a dañarnos por dentro. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que si yo perdono a una persona una vez, otra vez, entonces esa persona va a empezar a pensar que tiene el derecho de herirme, que me puede herir, que puede seguir haciéndolo así, sin que pase nada? Pero perdonar no significa que nosotros no vamos a, en algún minuto, quizás enfrentar a alguien o que no le vamos a decir a esa persona que lo que ha hecho nos ha dañado o no nos vamos a sentar a hablar de esa situación. No se trata de eso. Quizás en algún momento lo vamos a tener que hacer. Pero lo que quiere decir es que cuando perdonamos, nosotros lo que hacemos es poner a esa persona en las manos de Dios. Se la estamos entregando. Cuando alguien te hiere, te ofende, te daña o te traiciona, uno siente como si algo adentro se le rompiera. Es como que algo se quiebra y uno siente que le deben algo y que sentimos esa necesidad de que eso sea compensado, sea arreglado. ¿No les ha pasado? Que dice, esta persona me hizo algo y siento que me tiene, siento que me debe algo. Y esa persona queda como en deuda con nosotros de reparar eso que se ha roto. Y quizás nuestra tendencia humana, nuestra carne, siempre nos va a exigir esa venganza, esa compensación, que alguien que nos ha lastimado nos devuelva eso. Y quizás una manera de buscar venganza muchas veces y que nosotros hemos hecho es como eliminar a esa persona de nuestra vida. Es como, ya, uno dice, ya tomo distancia, me olvido, no existe esa persona para mí. ¿Les ha pasado? O otra manera, la elimino de las redes sociales, que es una de las maneras como más infantiles quizás, pero es real. O hablar mal de esa persona con otros. Eso sí que es cierto, ¿cierto? A mí me ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado, que es como una manera de desquitarse, de descargarse, hablar mal de esa persona con otros o queriendo, albergando esa esperanza de que la persona nos pida perdón. Pero lo cierto es que todo esto, esta venganza o esta búsqueda de compensación es inútil, no funciona y no nos hace libres y solamente nos vuelve más miserables. Incluso a veces llegamos a tanto que empezamos a cobrarle a otras personas por lo que nos han hecho otros. O sea, empezamos a desquitarnos con otras personas. Pero quiero decirte, y esto tiene que quedar grabado en nuestra mente, que perdonar se trata de anular la deuda de quien nos ha ofendido. Es asumir ese costo, porque eso tiene un gran costo. Pero sabemos que no perdonar es más caro porque te pone en conflicto directamente con Dios si tú no perdonas. Dios dice, si no perdonas, yo no te perdono. Y vamos a ver esto más adelante
no hoy, pero espero en una segunda parte poder hablarles más y ahondar más en qué significa que Dios no nos perdona. Pero si hay algo que puede resistir la gracia de Jesús en nuestra vida, eso es la falta de perdón. Así que es muy importante que le pongamos ojo a si tenemos falta de perdón en nuestra vida. Porque cuando tú tienes falta de perdón, te sientes preso. Nos sentimos como en una cárcel. Y a la vez ponemos a esa otra persona que no hemos perdonado también preso en una cárcel. Y hay muchas personas que quizás se sienten así, que nos hemos sentido así. Y a veces no sabemos por qué, a veces la gente no sabe por qué y es únicamente falta de perdón. Hay muchos problemas que pueden darse en nuestra vida, muchas cosas que a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y es que hay una raíz de falta de perdón y eso es solamente una consecuencia. La única manera de salir de esa cárcel es que nosotros liberemos para ser liberados. Liberar para ser liberados. Tenemos que saber una cosa, que es que solamente Dios puede devolvernos eso que nosotros sentimos que nos han robado. Porque el mundo te enseña que perdonar se trata simplemente de olvidar. Eso te dice. Olvida y si no has olvidado, entonces no has perdonado. Pero lo cierto es que para los discípulos de Jesús no se trata solamente de olvidar. O sea, no se trata tanto de olvidar, sino de recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. De eso se trata perdonar. Perdonar es perder el derecho, es renunciar a ser compensado para agradar a Dios. Y si tú lo piensas, la cruz es ese lugar donde nosotros fuimos perdonados, pero también donde aprendemos a perdonar. Si miramos la cruz del Señor, si vamos todos los días a ella, vamos a aprender a perdonar. Tenemos que recordar que el perdón tiene dos lados, dos partes. Que una es perdonar, porque como dije, todos nos hemos sentido ofendidos y quizás es como la primera parte en que pensamos cuando hablamos de perdón, pero también está la otra de pedir perdón, ¿cierto? Porque a veces nos victimizamos y creemos, ¡ay, sí, yo soy una víctima y me han hecho tantas cosas! Pero no pensamos en que nosotros también hemos dañado a otros. O sea, no siempre somos la víctima en la historia. También a nosotros nos toca pedir perdón. Nosotros también ofendemos a otros y también necesitamos ser perdonados. Entonces, pensemos en las dos partes. En el perdón cristiano es la persona ofendida quien asume el costo de lo que se ha roto. Y esto va en contra de todos los principios humanos. O sea, es impresionante eso porque cuando vamos aplicando las enseñanzas de Jesús y vamos hablando de todo esto, creo que también en el servicio y otras veces que me ha tocado compartir, vemos cosas que confrontan nuestra carne y que van en contra de todo lo que el mundo nos enseña. Y esta es una de ellas, porque lo que el mundo nos enseña es que cuando alguien nos ha dañado, entonces esa persona tiene que repararnos. El mundo nos enseña que tenemos que buscar ser compensados, que se haga justicia, que nos indemnicen. ¿Cierto? Es algo que vemos a diario, hay tantos juicios que se llevan y en que se busca esto, pero el Señor nos dice, no, es todo lo contrario en mi reino. Si tú has sido dañado, tú tienes que pagar esa deuda, tú tienes que asumir ese costo. Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados y nuestras ofensas y no nos pidió nada a cambio, sino que simplemente Él pagó. Él no dijo, ya, yo voy a morir por ellos, pero después de que me paguen, después de que se den cuenta de que tienen que seguirme o después de que ellos empiecen a crecer, a dar fruto, entonces ahí yo voy a morir por ellos y les voy a dar salvación. No, Él nos dio salvación, Él murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos y éramos pecadores. Así que hay gente que dice, y quizás tú has sido uno de ellos, que no puede perdonar. Mucha gente yo le he escuchado decir, es que yo no puedo porque lo que me hicieron es muy grave, porque la ofensa fue demasiado grande, porque es muy duro, me cuesta, no puedo. Y hay miles de excusas que podríamos poner, quizás algunas pueden sonar incluso válidas, pero lo cierto es que Dios siempre nos da de su gracia y siempre nos ayuda a hacer esas cosas que nos pide que hagamos. Porque si tú no perdonas no es porque no puedas hacerlo, sino porque simplemente te estás negando a hacerlo.
El Señor nos perdona muchísimo más de todo lo que nosotros pudiéramos perdonar a todos nuestros enemigos juntos. Si tú tienes claro eso, entonces vas a decir, nada es tan grande como para que yo no lo perdone, porque el Señor me ha perdonado tanto. Si decimos que Dios es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, tenemos que estar dispuestos a rendirle cuentas de nuestra vida y buscar hacer su voluntad. No vamos a tener paz con Dios si nosotros no somos capaces de recibir su perdón. Eso tenemos que hacer en primer lugar. Saber que el Señor nos ha perdonado, que el Señor te ha perdonado y recibir ese perdón. Y no vas a tener paz contigo mismo si no recibes el perdón de Dios y no das perdón también a los que te han lastimado. Porque recordemos que como se nos ha enseñado en los capítulos de Edificando Vida, tenemos una relación vertical con nuestro Dios, hacia arriba, ¿cierto? Pero también una relación hacia los lados, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y ambas son importantes. Cuando perdonas a alguien, te estás haciendo un bien a ti mismo. Eso es otra cosa que hay que tener claro, porque muchas veces la gente cree que cuando perdona a alguien es como si le estuviera haciendo un regalo. Y como están tan enojados, dicen, yo no le quiero hacer un regalo, yo no le quiero hacer un bien. Pero tenemos que entender que el bien nos lo hacemos a nosotros. Porque si nosotros no perdonamos, como dije, vamos a acumular tantas cosas, raíces de amargura, resentimiento, enojo, odio, y todo eso al final es como un veneno que nos estamos tomando nosotros mismos, nos estamos dañando. Entonces es un beneficio para nosotros, porque todas estas cosas que se van acumulando se convierten en una carga pesada. Y mientras más rápido nosotros perdonemos, va a ser más fácil. Y ese es el problema, que muchas veces la ofensa no ha sido tan grande. Por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me había pasado, las ofensas quizás no eran cosas tan graves, no eran como otras personas que han tenido que perdonar cosas más graves, como un abuso, no sé, una traición. Lo mío quizás había sido algo pequeño, pero que se fue agrandando, porque uno deja pasar tiempo, el tiempo, y se va juntando una con otra, y vas acumulando, y eso hace más difícil después el perdón. Pero si nosotros somos rápidos en perdonar, si nosotros cada vez que nos ofenden somos conscientes de eso, pero decimos, ya yo perdono, yo decido asumir ese costo, se nos va a hacer mucho más fácil. Si tan solo aplicáramos el principio del perdón todos los días en nuestra vida, ten por seguro que nos ahorraríamos muchos problemas. Debemos todos los días, cuando despertamos y tenemos ese tiempo de orar, de buscar a Dios, tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón también. Es un ejercicio y en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó eso. Si vamos a ese modelo de oración, hay una parte en que el Señor dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces eso tiene que ser parte de nuestra oración diaria. No dejemos que el diablo use la falta de perdón para arruinar esa vida abundante que el Señor ha querido darnos, que ha preparado para nosotros. Y ahora quiero ir a una pregunta que quizás tú te has hecho, y es, ¿por qué tengo que perdonar? Vamos a ver ciertas razones. Hay varias, pero las principales son las siguientes. Primero ya dijimos que es porque te haces un bien a ti mismo, ¿cierto? Es por uno también que uno lo hace. Pero además de esto, y la razón principal, es porque Dios nos ha mandado a hacerlo. El Señor lo dijo. Cuando nos dijo eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, en el fondo nos está diciendo también, perdona. No se trata de que nosotros tengamos que entender, porque a veces queremos entender todo y decimos, ¿por qué? Y queremos todo que nos lo expliquen con peras y manzanas. Pero no se trata de entender, sino simplemente de que tenemos que obedecer lo que el Señor nos pide. Y puedes apuntar ahí algunos versículos que te hablan de este primer punto, que es que Dios nos manda a perdonar. Efesios 4:32, Mateo 6:14, Colosenses 3:13 y Lucas 6:37. Eso lo puedes ver en tu casa. Son versículos que apoyan esto de que el Señor nos ha mandado a que tenemos que perdonar. Lo segundo es que tu fe no funcionará si tú no perdonas. O sea, la falta de perdón es un obstáculo para que la fe actúe. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando,
primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuántos de aquí queremos que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Sí? ¿Amén? Entonces tenemos que tener claro esto, que la fe solamente funciona por amor. Que yo no puedo ir ante Dios con un corazón resentido, lleno de odio, de amargura, y querer que mi fe tenga poder. Si yo voy a Dios y ando en amor, y soy una persona que quiere estar a cuentas con Dios y que quiere perdonar, entonces Él me va a oír y va a responder mis oraciones. Pero tenemos que tener cuidado de eso, de que no tengamos esa falta de perdón que empiece a ser un obstáculo para que nuestra fe actúe. Efesios 4:26 dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, tenemos que perdonar para que no le demos lugar al diablo. Porque si hay alguien que quizás recientemente te ha lastimado y Dios te ha estado hablando de que tienes que perdonarlo y tú te estás haciendo así como el sordo, estás mirando para otro lado, te estás haciendo el loco y estás reteniendo eso, tienes que tener cuidado de no estar abriendo una puerta al diablo para que él actúe en tu vida. Todas las personas nos enojamos, ¿cierto? Tenemos sentimientos. Dios nos creó así con sentimientos y a veces esos sentimientos malos también tienen un propósito. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, eso nos hace reaccionar. Pero todas estas emociones tienen que ir al equilibrio. Y todos podemos sentirnos así, pero eso no significa que nosotros no podamos controlarlo. O sea, Dios nos dio emociones, pero nosotros somos señores de esas emociones. Nosotros tenemos que controlarlas. Y quizás tú te puedes sentir enojado, pero tú eres el que escoge si dejas que eso se desate en ti o tú lo controlas y tú dejas ir esos sentimientos. Y quizás cuando uno está así como enojado y uno dice, ya, yo decido no dejar que el enojo me controle, quizás no vas a cambiar, no vas a ver inmediatamente un cambio. Pero al tomar la decisión, si tú decides hacer esto, lo que Dios espera de ti, tus sentimientos en algún momento van a alcanzar tu decisión. ¿Se entiende? O sea, yo decido no dejarme controlar por el enojo, quizás inmediatamente no se me va a pasar el enojo, pero ya voy a ver que Dios me va a ayudar con su espíritu y voy a poder luego despojarme de todo ese enojo y va a prevalecer la decisión más que lo que yo siento. Tercero, tengo que perdonar porque la falta de perdón es algo que entristece al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, vive al interior de todos los que creemos en el Señor, que Él es nuestro guía, que es nuestro consolador, que es el que nos enseña la verdad. Y si nosotros valoramos a la persona del Espíritu Santo, si vemos que es importante para nosotros, entonces no vamos a querer entristecerlo, ¿verdad? Porque cuando amamos y valoramos a alguien, hacemos lo posible para no dañar a esa persona. Entonces, Efesios 4, 30, 31 dice, no entristezcan al Espíritu Santo. La falta de perdón también va a impedir nuestra adoración. Mateo 5, 23 al 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando ponemos atención en este versículo, vemos que aquí el Señor Jesús nos lleva a un nivel más, porque Él siempre hace eso. Siempre nos enseña una cosa, pero después vamos por más. Si pones atención, dice que, no dice si alguien, o sea, si tú tienes algo contra alguien. Dice si alguien tiene algo contra ti. O sea, uno dice, yo aquí no tengo culpa, o sea, es esa persona que tiene algo contra mí, no yo contra ella. Pero Jesús incluso nos pone en esa situación. Y dice que aunque otros tengan la culpa, que aunque otros sean los que tienen el problema, nosotros somos los que tenemos que ir y humillarnos y buscar la paz. Porque eso, agrada al Señor y eso también demuestra que tenemos madurez, que hemos alcanzado cierto nivel espiritual. ¿Quieres que te perdonen cuando tú lastimas?
Yo creo que todos queremos eso, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que perdonar. A veces nosotros creemos que todo está bien en nuestra vida, que nosotros somos personas buenas, que no tenemos nada contra nadie, pero si empezamos a analizar, a veces acumulamos falta de perdón o hay cosas que simplemente hemos como borrado de nuestra memoria, pero quizás estamos resentidos con alguien hace 20 años atrás, algo que nos hicieron hace 20 años atrás, o hace 10, o hace meses, yo no lo sé. Pero creo que el Espíritu Santo quiere revelarte a ti, a tu corazón, y quiere mostrarte quiénes son esas personas a las que tienes que perdonar y cuáles son esas ofensas que tienes que perdonar. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Sí? Es una parábola famosa que se usa para hablar sobre el perdón y que es como una analogía, ¿sí? Algo así, de lo que el Señor hace con nosotros. Porque habla de un padre que tenía 2 hijos. Y bueno, ese padre simboliza a Dios. Y nosotros, ese hijo perdido que se fue y que malgastó todo. Y sí, se usa esta parábola para reflejar eso, lo que el Señor hizo con nosotros. Pero hoy quiero que la veamos de una manera diferente. Y, en resumen, esta parábola, que está en Lucas 15, del 11 al 32, que la puedes leer después en detalle, dice que este hombre tenía 2 hijos y que el menor fue el hijo que quiso la herencia. Y fue donde el padre le dijo, padre, yo quiero mi herencia y quiero irme de aquí, bueno, quiero hacer mi vida. Y dice que estaba el padre vivo. Sabemos que las herencias se reciben cuando el papá muere, ¿cierto? Entonces esto como que a mí me causó así como impresión de que el hijo fue y se atrevió a pedirle la herencia al papá aún estando el papá vivo y le dijo algo así como que tú te vas a morir pronto, así que dame mi herencia. Imagínense, ese hijo que hizo eso contra el papá. Pero dice que el padre accedió y el hijo se fue y malgastó todo. Y además de eso, cuando él ya había malgastado todo y estaba en la ruina, dice que vino una gran hambruna a todo el país. Y él no le quedó otra que empezar a buscar trabajo. Y dice la palabra que empezó a trabajar cuidando cerdos, y era tanta su hambre que él anhelaba comer la comida de los cerdos. Él vivió una vida anterior muy distinta, lo tenía todo en la casa de su papá, y llegó a tal punto, al punto tan bajo, que quería comer lo que comían los cerdos. Y dice que nadie le daba nada para comer. Entonces, dice también la palabra que él volvió en sí y quiso volver a la casa de su padre. Y estaba realmente arrepentido porque dijo, voy a ir y le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate como uno de sus siervos. No dijo, voy a ir y voy a volver a la casita de mi papito y voy a estar ahí bien. Sino que él se sentía tan indigno que dijo, estar en la casa de mi papá como siervo, trabajar para él, es mucho mejor que esta vida que tengo, así que voy a volver y voy a optar a eso. Eso es como lo único a lo que puedo optar. Pero dice la palabra que cuando él regresó, el padre lo vio de lejos y dice que lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó y dice también que celebró. Mandó a hacer una fiesta, le puso un anillo, hizo varias cosas que demuestran celebración. Estaba tan contento ese papá. El papá no cuestionó en ese minuto lo que él había hecho, no le sacó nada en cara, sino que celebró. Estaba muy gozoso. Y luego dice que el hijo mayor, que es el que se había quedado ahí trabajando, el que estuvo siempre al lado del papá, dice que se enojó. Se enojó mucho y él no quiso celebrar, no quiso ser parte, dice que se quedó afuera y estaba muy enojado. Y quizás tenía muchas cosas en su corazón en contra de su hermano, cosas que quizás venían de antes, que él no había tratado, y cosas que surgieron quizás de esa ida del hermano, que él sintió rabia, sintió tantas cosas. Y cuando escuchamos esta parábola, como les dije siempre, nos centramos en la parte del hijo pródigo y que el papá lo perdonó, y es una parte, y es algo que nos enseña cómo hemos sido perdonados nosotros, ¿cierto? Y es hermoso. Pero hoy quiero que te puedas centrar en este hermano mayor, que cuando se lee esta parábola queda ahí como de lado, no nos centramos en ese detalle, pero es un detalle no menor, que es que este hermano se llenó de enojo, de amargura, de resentimiento y de falta de perdón. La Biblia no nos dice directamente ahí, si leemos, no dice entonces el hermano se llenó de resentimiento, de falta de perdón, no, pero es algo que entendemos al leer, ¿cierto? Nos damos cuenta porque hay ciertas evidencias.
Entonces vamos a entrar un poco en ese detalle y aquí vamos a responder también una pregunta que es ¿cómo saber si yo tengo falta de perdón? Al analizar cómo se comportó este hermano mayor vamos a ir descubriendo también eso. Lo primero es que la falta de perdón lleva siempre una cuenta de las ofensas. Vamos a fijarnos aquí en Lucas 15, 29. ¿Lo puedes buscar? Lucas 15, 29 dice, pero él respondió, porque antes dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. O sea, vemos que él, la actitud que tuvo fue decir, en todo este tiempo a mí no me diste nada, y empezó como a enumerar cosas, y quizás fue la misma actitud que tuvo Pedro, que quería llevar una lista, una cuenta de la cantidad de veces que tenía que perdonar. Y también es lo que nos ha pasado a nosotros muchas veces, ¿cierto? Cuando nosotros perdonamos a alguien no podemos tener una lista de las ofensas que nos ha hecho, una lista ahí guardadita en el bolsillo para sacar cada vez que quizás esa persona nos vuelve a ofender, entonces sacamos la lista y empezamos a decir, tú me hiciste esto, en el pasado, el 15 de enero me hiciste esto. Tenemos ahí nuestra listita y a veces la queremos usar en contra de las personas, pero no se trata de eso el perdón. El amor no lleva cuentas del mal que nos han hecho. Podemos ver eso en 1 Corintios 13:5, cuando Pablo habla sobre el amor verdadero, el amor que tuvo Cristo por nosotros y cómo debemos amar. Y en una parte dice que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y así es. Entonces pregúntate, ¿soy bueno para contar las ofensas? ¿Soy una persona que lleva un registro de los males que me han hecho? Porque yo creo que muchos hemos sido así, ¿cierto? Yo puedo reconocer, y Dios sabe que sí fui así mucho tiempo. Y nos ayuda, nos potencia eso cuando tenemos buena memoria. Yo soy una persona que tiene súper buena memoria. Me acuerdo de cosas, todos se ríen de una anécdota que cuento siempre de una persona que cuando yo era chiquitita me dijo, yo parece que tenía una última golosina y me dijo, dame tu último dulce y yo después te traigo una caja de chicles. Parece que era un chicle y me estaba diciendo que me iba a traer una caja de chicles. Y bueno, ese adulto nunca me respondió, nunca me trajo. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Entonces, debo haber tenido como 5 años para que vean el nivel de memoria que tengo. Entonces, cuando uno es así, te cuesta más porque tiendes como a archivar todo. Pero uno tiene que pedirle al Señor, no que no le dé buena memoria, sino que eso no te afecte, que uno no vaya guardando eso con resentimiento, sino que ahora yo me acuerdo y me da risa. Y es algo muy chistoso eso. Pero no podemos hacer una lista y empezar a sacar las ofensas y empezar a resentirnos y acumular. Segundo, la falta de perdón siempre se queja. Vemos aquí cuando leímos en Lucas 15, 29 que este hijo se estaba quejando mucho. Estaba diciendo, yo he trabajado para ti como un burro, yo he estado aquí, yo he hecho esto y tú no me has dado nada. Y estaba sacándole en cara al papá todo con resentimiento, con queja. Él solo se quejaba, pero no estaba agradeciendo al Padre todo lo que había hecho por él. Estaba siendo injusto. Y quizás nosotros también muchas veces hemos sido así de injustos con alguien que ha sido bueno con nosotros, alguien que quizás ha hecho mucho por nosotros. Y no somos agradecidos y por una ofensa puntual, por algo pequeño, o quizás algo no tan pequeño, pero por algo puntual, nosotros dejamos todo eso bueno y no, nos centramos solo en la ofensa. Así que quiero, para ir concluyendo, decirte cómo es que nosotros podemos perdonar. Lo primero que hay que tener claro es que Dios quiere que nosotros perdonemos aunque no nos pidan perdón. Sí, porque muchas veces pensamos que tenemos que perdonar solamente cuando esa persona que nos ha ofendido va y se muestra arrepentida y nos pide perdón. ¿Cierto? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Que he creído
erróneamente eso, que sí, yo voy a perdonar algún día cuando esa persona se dé cuenta y vaya y me pida perdón. Pero esa es la situación ideal. Eso es como lo que debería pasar, pero no siempre pasa, casi nunca pasa. ¿Y qué pasa si la persona que nos ha ofendido nunca nos pide perdón? ¿Vamos a quedar siempre atados? ¿Vamos a quedar siempre nosotros como en una cárcel y esa persona también? ¿O vamos a romper con eso? El perdón, así como el amor, ya sabemos que no es un sentimiento, sino que es una acción que empieza con una decisión. Entonces, el primer paso en este proceso del perdón es decidir. Decidir perdonar. Eso es lo primero. El Señor, si bien nos manda a perdonar, y hemos ya leído en qué parte de la Biblia y cómo hay tantos versículos que nos hablan sobre este mandamiento de perdonar, pero Él nos ha dado a nosotros un libre albedrío. O sea, Él nos ha dado este mandamiento, pero Él no va y te obliga y te dice, hazlo. No, sino que Él te deja a ti la libertad de escoger. No nos obliga a hacerlo, pero Él confía que nosotros lo haremos. Perdonar no solamente nos va a ayudar a nosotros, también va a ayudar a nuestras familias, porque en otro momento quizás podemos hablar más de eso, pero cuando hay falta de perdón, eso también va afectando a nuestros hijos, a nuestros nietos, va dejando maldición en nuestra familia. Y entonces yo no tengo que sentir perdonar para perdonar, simplemente tengo que hacerlo en obediencia. Lo segundo es que tengo que depender de Dios, porque tengo que depender del Señor para que Él me ayude todos los días a poder cumplir con esa decisión, ¿cierto? Porque tomamos esa decisión quizás hoy, pero mañana tengo que seguir poniéndola en práctica y pasado y así. Entonces tengo que depender de Dios, de su ayuda, porque no es por nuestra fuerza, nuestra carne muchas veces es débil, pero Él es el que nos ayuda. Lucas 17, 3, 5 dice que aun si la persona que te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Y ya sabemos que tenemos que perdonar incluso aunque no nos pidan perdón, porque es el Señor el que nos está pidiendo que lo hagamos. Claro que es más fácil si esa persona viene, se muestra arrepentida y nos pide perdón, nos facilita mucho las cosas. Pero no podemos depender de que eso pase para hacerlo. Debemos orar para que Dios nos ayude a perdonar verdaderamente. Porque como dije, es una batalla que se gana en el Espíritu, con las fuerzas que el Señor nos da a través de su Espíritu y no en nuestra carne. Lo tercero es orar por quienes nos han ofendido. Orar por quienes nos han ofendido. Esto es algo que cuesta. Y quizás en parte a veces nos hemos quedado con las primeras etapas del proceso, a veces sí hemos dicho, sí, yo decido perdonar, a veces le pido a Dios y todo, pero nos falta esta parte, que es orar por esa persona, que es una parte importante del proceso. Porque a veces sentimos que, ¡ay, esa persona me ha dañado tanto! ¿Cómo puedo orar por ella? No, como que no me nace. Y no lo hacemos, entonces, porque queremos que nos nazca. Y es algo que va en contra de la carne, porque uno dice, ¡ay, no quiero que le vaya bien! Quiero que pague. No quiero que Dios, o uno ora y dice, sí, Dios, trátalo. Pero no se trata de orar así para que esa persona sea tratada, sino que es orar para que Dios bendiga a esa persona, para que esa persona le vaya bien, para que Dios cambie su corazón, pero para que esa persona sea bendecida. Y esto es lo que Jesús hizo. Dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, Él se convirtió en un intercesor por sus enemigos delante del Padre. Sí, por esto tenemos que orar puntualmente, para que no derramara sobre ellos su justa venganza. Esa debe ser tu oración. No debe ser, Señor, trátalo, Señor, cámbialo, sino que debe ser, Señor, perdónalo. Señor, esa ofensa que Él ha hecho, perdónala tú. Lo que Jesús hizo fue pedir la amnistía por sus enemigos. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, algo que prueba que tú realmente has perdonado es que tú puedes orar por tus enemigos, por quienes te han ofendido. Y orar para que el Señor no tome en cuenta sus ofensas. Algo que nos parece quizás imposible a nosotros como seres humanos, ¿cierto? A veces creemos que es como del nivel de Jesús nomás, como que solamente Él puede hacerlo. Pero esto no es cierto, porque vemos el testimonio de Esteban,
Si tú has leído los evangelios, te has encontrado con la historia de Esteban, que Esteban fue un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, sujeto a las cosas propias de la carne, pero él fue capaz de perdonar. Dice que cuando estaba siendo apedreado, lo estaban matando. En esos tiempos se mataba así, a piedrazos. Y dice que él elevó una oración al Padre y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! O sea, es asombroso cómo alguien puede perdonar a ese nivel, que cuando está siendo muerto, él es capaz de perdonar y de pedir al Padre misericordia. Y ahí dice que estaban sus enemigos y dentro de esos enemigos estaba Saulo, que luego fue Pablo, el apóstol Pablo. Y a mí me impresionó mucho eso porque si uno se pone a pensar, esa actitud de Esteban de perdón, esa compasión que él tuvo, seguramente impactó en ese mismo minuto a Pablo. Quizás en ese minuto Pablo seguía siendo Saulo, todavía era un perseguidor de cristianos, todavía estaba mal, pero algo debe haber pasado dentro, algo quedó dentro de él, que después él también tuvo esa transformación y el Señor lo alcanzó. Entonces, ¿qué tal si tu perdón y tu intercesión puede transformar a tu enemigo? ¿Has pensado eso? Que el que tú seas capaz de perdonar algo pequeño o algo quizás muy grande puede cambiar la vida de esa otra persona. Es casi imposible que nosotros nos quedemos mucho tiempo enojados con alguien si empezamos a orar por esa persona. Porque el enojo no va con la oración, ¿cierto? O sea, esas dos cosas no encajan. No podemos quedarnos enojados mucho tiempo si nosotros realmente y diariamente empezamos a orar por esa persona. Cuarto, tenemos que bendecir a quienes nos han ofendido. Y esto va como en escalada, ¿cierto? Empezamos por decidir, por depender de Dios, por orar por esas personas pidiendo que el Señor no tome en cuenta sus ofensas, que los perdone, pero además tenemos que bendecir a los que nos han ofendido. Y esto cuesta mucho, porque no es solamente decir, Señor, bendícelo, que le vaya bien, que es una parte, sino que bendecir se refiere a hablar bien de alguien. Y como dije, muchas veces nosotros cuando estamos resentidos con alguien caemos en todo lo contrario, en maldecir, en empezar a hablar mal de esa persona. Pero el Señor nos enseña que tenemos que bendecir, que tenemos que hablar bien. Si tú vas a perdonar a alguien, entonces tienes que dejar de hablar mal de esa persona. Yo sé que esto va a ser difícil. Yo lo he vivido, a mí me ha costado también. Pero es algo que si bien va en contra de nuestras emociones, es algo que hay que hacer si nosotros queremos perdonar de verdad. Hay que ver lo bueno en esa persona y no lo malo. Para terminar, quiero leer Lucas 6, 27-28, que dice: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Se fijan? Dice, amen a sus enemigos, háganles el bien. A todos esos que los odian, bendíganlos. Bendigan a quienes los maldicen, hagan todo lo contrario. Oren por quienes los lastiman. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿estoy dispuesto a perdonar y estoy dispuesto a orar por esas personas? ¿Estoy dispuesto a tomar esa decisión, a depender de Dios, a orar por quienes me han ofendido, a bendecir sus vidas? ¿Estoy dispuesto a eso? Tenemos que recordar que parte por uno. Yo decido, yo dependo de Dios. Yo soy el que tiene que orar y el que tiene que bendecir. Y quiero invitarte a que podamos ponernos de pie y hacer una oración. Y recordar en primer lugar que si estamos aquí hoy es porque nosotros primero fuimos perdonados.